Bienvenidos a una pausa en el camino, realmente una pausa donde estudiamos la palabra de Dios, la Biblia, que nos hace ver las cosas de una manera distinta. Y te habla José Javier Colón y Héctor Matías desde Puerto Rico, la isla del encanto. Y me encanta compartir todos los días con el pastor del estudio de la palabra de Dios. Muchas gracias. Bendiciones, José Javier, y gracias por la oportunidad que nos concedes. ¿Qué le parece si oramos para que el Señor nos dirija? Padre bueno, gracias por tu bondad en esta hora y permítenos poder entender tu palabra y así hacer tu santa y divina voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el título de esta, para mí, este título es muy retante para mí, ¿no? Porque dice que es el templo. Sin embargo, cuando estaba estudiando el tema y nos habla de Jeremías, estábamos en la parte, ¿se acuerda que ayer terminamos con la parte de que se tenía que mantener el templo, ¿no? Y tenía que reconstruirse el templo. Y para eso se necesita dinero, ¿no? Y muchas veces, trayéndolo al mundo moderno, nosotros vivimos una época que es altamente materialista. Y en esta época materialista, por ejemplo, cuando la gente, muchas personas, no todas, ¿verdad? Pero mucha gente se resiste a ir a una iglesia porque entienden que la iglesia o les roba o les quita el dinero. ¿Cómo uno ve esto de la ofrenda, el diezmo? ¿Cuál es el verdadero sentir que Dios tiene con esto? Bien, hay que hacer diferencia entre templo e iglesia. Okay. El templo es el lugar, la estructura donde se adora, se sirve, donde hay comunión, donde nos preparamos, etc., ¿no? La iglesia constituye cada una de las personas. ¿Por qué los lugares llamados templos son importantes? En el caso yo creo que es importante de esa Nehemías, pregunta, ¿no? Porque en el templo se reúne la gente llamada por Dios para participar de la fe, de la comunión, de la misión, de la alabanza, de la adoración, donde se ejecutan los servicios, también se ejercen los dones y capacidades al servicio. Así que, por lo tanto, el hecho de reunirse y de convocarse, porque no olvidemos que quien nos invita a servir y adorar es Dios, ¿no? Amén. Y por tanto, en el templo, en el caso de Nehemías, hay una expresión que encontramos allí, particularmente en el versículo 39 del capítulo 10 de Nehemías, que dice: no abandonaremos la casa de nuestro Dios, ¿no? La presencia de Dios abarca mucho más allá que un templo, una casa per se, ¿no? Dios, su presencia copa todo el vasto universo. Claro. Y claro, llamar a la adoración, a la comunión, era porque ahí se comulgaba con Dios y se llevaba a cabo los diferentes servicios, etc. Por lo tanto, esas palabras de Nehemías me recuerdan las palabras de Hebreos, que dice que no debemos abandonar vuestras congregaciones como algunos tienen por costumbre. O sea, es la gente que te dice, por ejemplo, que dice, pero yo no tengo necesidad de ir a la iglesia. Para tener a Dios yo no tengo necesidad de ir a la iglesia. Bueno, decimos ir a la iglesia, o sea, no tengo necesidad de comulgar con otras personas. O sea, esa expresión crea un individualismo único en la persona y un ente de aislarse, porque piensa que no necesita de los demás. Y claro está, la reunión de adoración, de comunión, de servicio, de alabanza, de estudio de la palabra de Dios, entre otras cosas, al congregarnos, tienen como objetivo fortalecernos, guiarnos, animarnos, pero más que todo, cumplir la misión evangelizadora. O sea, la iglesia nos hace sentir a todos iguales entonces. No, claro, da un sentido desde cuando nos encontramos somos iguales. Claro, si no solamente eso, ¿no? Nos da un sentido de pertenencia, a quién pertenecemos, por qué estamos ahí, a quién adoramos y por qué lo adoramos. También se dedican los mejores esfuerzos
talentos y capacidades. Y por lo tanto, como se dice, ¿no? El hospital para los enfermos y el templo, el lugar de reunión, es el lugar donde los enfermos espirituales reciben restauración y sanidad. Y claro, es el lugar donde recibimos la preparación necesaria, la comunión, el fortalecimiento de la fe, y que hace ver a cada persona, a cada ser humano, de que no es único, de que somos dependientes de Dios en todo momento, y por ende somos dependientes unos de los otros en el sentido de animarnos en la fe, en la comunión, en la palabra, pero más que todo en la preparación para la vida eterna en Jesucristo. La iglesia cuando comenzó, de hecho, la iglesia después que Jesús murió, cuando comenzó con aquellas 11 personas, se dedicaron a ayudar a otros. Me gustaría trasladarlo a nuestra iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En estos días, por ejemplo, ¿verdad? Para que tengan un contexto de tiempo, sucedió un gran desastre en Bahamas. ¿Qué hizo nuestra iglesia para eso? Bueno, como en toda ocasión, y sé que no solamente la iglesia, sino otros grupos religiosos también hacen lo propio, ¿no? De constituirse en aquello y en aquella instrumentos de servicio basados en la misión de mitigar el dolor ajeno, de servir, ¿no? Si la razón de los miembros que son la iglesia, exacto, y que se reúnen en el templo, por ejemplo, bíblicamente, Dios ha apartado un día en la semana para que la gente se congreguen, adoren. Es decir, la iglesia en la tierra y los muchos templos diseñados por el mundo entero cumplen con objetivo, no solamente de alabar a Dios, de servirle, escuchar la predicación, animarse en la fe, sino de prepararse y de cumplir la misión evangelizadora. Amén. Claro, cuando Cristo venga en grande poder y gloria, Él llevará a una sola iglesia, a un solo pueblo, redimido por Él. Amén. Gracias en su sangre. Así que, y por eso pues nuestra iglesia pues realiza esa labor de llegar a todos los lugares donde se necesita, y para eso se necesita la iglesia. Eso me hace sentir que uno es feliz al servir y al pertenecer a una iglesia. Por eso es muy importante que no abandonar el templo, porque en primera instancia es importante en el fortalecimiento de la fe, de la comunión y del ánimo espiritual, del conocimiento y del crecimiento espiritual. Y claro, el aislarnos del templo nos convierte más temprano que tarde en tizones apagados, donde no se resta influencia, ni testimonio, ni alabanza, y la persona puede crear cierto individualismo y la falta de necesidad espiritual. Y claro, en el templo, en el lugar de reunión, no importa cuán humilde sea o sea suntuoso, donde se invoca la presencia de Dios, allí está Él presente, ¿no? Para comulgar con su pueblo, para restaurarlo, para generar nuestra relación con Él, pero más que todo para dar un sentido de pertenencia y de perseverancia. Amén. Que se hace imperativo en el tiempo en que vivimos. Pastor, sí. Una última pregunta. ¿Qué le recomendaría a esa persona que está viéndome ahí, que hace tiempo no quiere ir a la iglesia? Debe ir. La persona que está ahí escuchándome. Pues debe ir a Cristo, en primera instancia, que es la puerta. Es la puerta, ¿no? Venga. La puerta de entrada, ¿no? Cuando nos adentramos en la relación de entrega con Jesús, por ende, Él nos muestra en su palabra la iglesia, el lugar, el templo, donde adoramos juntos, ¿no? Donde se puede perseverarse, mantener la comunión y sobre todas las cosas, la idoneidad y saber que Cristo pagó un precio muy alto por la iglesia y que la iglesia es de gran y alta estima ante los ojos de Dios, y que Dios ama a la iglesia, y que la iglesia, por imperfecta que sea y por débil que sea, es a quien Dios le da su suprema consideración, y la iglesia es objeto de su gracia salvadora y de la misericordia divina en este tiempo que vivimos para cada uno.